Mateo 5:13. 5:13 al 16. Vamos a darle lectura a esta parte de la Biblia. Como de costumbre, yo traspaso el texto bíblico aquí a las hojas que tengo. Y dice así, todo lo manejamos en la versión Reina Valera 60, salvo hoy voy a hacer una excepción en uno de los textos que más adelante les voy a indicar. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas metáforas a las que estamos haciendo referencia nos enseñan mucho sobre la responsabilidad que tú y yo como cristianos tenemos en el mundo. Y te voy a mencionar la primera de ellas, que hay una diferencia fundamental entre el cristiano y el mundano, entre la iglesia y el mundo en sí. Efesios 5:8, anota, Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí vemos la diferencia que marca. En otro tiempo erais tinieblas. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos en tinieblas, pero ahora somos luz y de hecho nos dice hijos de luz. Andad como hijos de luz. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? Dos cosas contrarias. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nuevamente. ¿Y qué concordia Cristo con Belial o Cristo con el diablo? No hay ninguna concordia, ¿no? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Muchas veces se hace la alusión de que hay mucha gente mundana o que llega a una iglesia o no está dentro de una iglesia y se comporta hasta mejor que un cristiano. Y lamentablemente vemos cristianos que profesando ser cristianos manifiestan más bien con sus hechos, niegan lo que son. Jesús habló que estas diferencias deben de ser totalmente opuestas a, como mencionamos, la luz y la oscuridad, lo blanco de lo negro, el calor del frío. No podemos comparar el cristiano o el cristianismo con la gente, con la mundanalidad. Es muy diametralmente opuesto. Y es el tema básico que toca el Sermón del Monte, la diferencia. Y una de las mayores tragedias que podemos ver en la historia de la iglesia ha sido esa tendencia siempre de adoptar o adaptarse al medio en el que está. Y en vez de desarrollar una contracultura cristiana. En segundo lugar, ya mencionamos la primera responsabilidad que nosotros tenemos. La segunda es, tenemos que aceptar la responsabilidad que esta distinción coloca sobre nosotros. Sí, así es. Nosotros tenemos que ser lo que somos. Según el pasaje de la Biblia nos dice que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. ¿Qué somos? A ver, yo quisiera que los que estamos aquí en el set me dijeran, ¿qué somos? La sal de la tierra. La luz del mundo. Bueno, no lo dijimos tan parejo, pero lo dijeron. Como sal, tenemos que dar sabor, sazonar y ser medios de conservación. Que nuestra forma de vida y nuestras palabras sean coherentes y pongan el dedo tenemos que poner el dedo en la llaga. Algo que más adelante vamos a estar viendo es esto, que quizás en mucho tiempo había un pensamiento diferente. La luz del mundo es dejar al mundo ver a través de nosotros. Pero ¿qué vamos a ver? ¿Qué van a ver el mundo? Va a ver la vida cristiana, el gozo, la paz, qué es lo que el Señor nos da
por medio de ella, qué es lo que hemos recibido, y no ocultarla. El pecado hace que se oculte la luz. La pereza o el temor hace que la luz se oculte. Tengo un mensaje también muy específico para los jóvenes. Y gracias a Dios aquí hay muchos jóvenes, todos son jóvenes aquí que están conmigo hoy. Debido a lo que Dios ha hecho en su vida, y ustedes saben lo que Dios ha hecho en su vida, y el lugar donde Dios les ha colocado, y hablo de ese lugar como la universidad, la escuela, la familia, la casa, la colonia, el lugar donde viven. Muchos jóvenes se han sentido frustrados porque como que no encajan en el lugar donde están. No encajan por el ambiente que se rodea. Vamos a hablar específicamente de la escuela. Cuando tú manifiestas un cristianismo puro, tú quedas expuesto ante todos los demás porque no actúas como los demás actúan, no hablas como los demás hablan, y eso te expone, y a muchos jóvenes frustrados porque quisieran identificarse o quisieran hallar un lugar que ya no tenemos dentro del mundo, tenemos en Cristo. Yo espero que los jóvenes atiendan a esta palabra, ¿eh? Los problemas que la humanidad vive son muy grandes. Y cada vez la humanidad o el ser humano se siente más pequeño, más débil o ineficaz. Y el mensaje que nosotros debemos transmitir para estas personas que están siendo estranguladas por el sistema en que vivimos, ¿cuál es? Estas personas están siendo aplastadas, están siendo pisoteadas por la maquinaria que en este tiempo se está moviendo. Está siendo abrumada por las fuerzas políticas, sociales, economía, que ahorita está controlándolo todo. Así es. Y ver la manera como se está es verdaderamente pues para ponerse a pensar. Se sienten, y de hecho son víctimas de la situación, que es ya imposible para muchos cambiar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tú y yo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y esto le va a sonar muy fuerte, pero es traer una nueva revolución. Una revolución como la que hizo Jesús. Una revolución pacífica. Pero aún dentro de esa forma pacífica que él presentó, contundente, Jesús vino a establecer un cambio al mundo. Un cambio que no tiene retroceso. Un cambio que ha dejado el rumbo de la vida de los días. Nosotros tenemos que compartir y demostrar el mensaje de amor, de gozo, de paz. Esta es nuestra revolución pacífica, que es más poderosa que hacerlo con armas y violencia, porque las normas que nosotros tenemos son incorruptibles, porque cambian a personas, estructuras, sistemas. Son cambiados por esta palabra. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, nos dice: pues aunque no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Encontraba una frase que alguna vez Martín Lutero dijo, este gran reformador de la historia, gran reformador de la historia de la iglesia. Martín Lutero decía: con solo su palabra, con solo la palabra, o sea, hablando de la palabra de Dios, dice, con solo la palabra
puedo ser más desafiante y jactancioso que ellos con todo su poder, espada y fusiles. Jeremías 20:11 dice: mas Jehová está conmigo, Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Yo quiero que veamos que tenemos de nuestro lado los recursos que nosotros tenemos de nuestro lado. Tenemos a Jesucristo. Tenemos el evangelio de su palabra viva y de poder. Jesucristo es toda la sal y la luz que el mundo necesita, este mundo que es tenebroso y putrefacto. Por eso nosotros debemos de tener la sal y ser sal en nosotros mismos y dejar que nuestra luz alumbre, nuestra luz ilumine. En tercer lugar, tenemos la responsabilidad de ver nuestra vida cristiana con una doble responsabilidad. Así es, ser luz y ser sal son dos funciones que tenemos que ejercer. ¿Qué función tiene la sal? La sal tiene una función que aparentemente que es negativa. ¿Por qué? Porque impide la corrupción, se opone, es una resistencia que opone a que algo se corrompa. Y se le da como una parte negativa. Y la función de la luz es positiva, ilumina en las tinieblas. Estas dos funciones son las que tenemos que tener nosotros como creyentes. El llamado que nos hace el Señor Jesucristo es tener esta doble influencia. Ser sal, evitando la corrupción, y ser luz, impidiendo las tinieblas. Porque una cosa es detener la extensión, que el mal se siga extendiendo, y otra cosa es promover la difusión de la verdad, la justicia y la misericordia. En esta ilustración hay una justa relación entre la evangelización y la acción social. Hay un pasaje de la Biblia que nos deja mucho que ver a nosotros como creyentes. Porque ¿qué pasa cuando la sal no funciona como tal? ¿Qué pasa cuando perdemos nuestro poder de salinidad? Y aquí fue donde tomé una versión de la Biblia de las Américas en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Porque yo quería que la lectura se hiciera más clara para nosotros. Y busqué esta versión bíblica que es muy buena. Y dice así, Romanos 1, 21 al 32. A pesar de conocer a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como correspondía. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyendo ser sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas y se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios dejó que fueran presas de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambiaron las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas varones con varones y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo.
En ellos no se ve más que la injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, falsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esa forma. Pero no solamente la hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Miren todo el panorama, todo el retrato que aquí se está pintando. Es algo siniestro, es algo terrible. El ser humano, por causa del pecado, está suprimiendo la verdad de Dios y se está deteriorando, se está devaluando cada vez más. Normas están declinando hasta tener una corrupción total. Porque cuando los hombres rechazan a Dios, nos dice aquí la Biblia que Dios mismo los abandona a sus propios pensamientos tergiversados y pasiones pervertidas hasta que la sociedad se hunde en el fango. Esto es la realidad de la gente del mundo cuando el creyente no cumple con su función de ser sal y luz. Hace rato mencionaba por el miedo. Aparte del miedo, sentimos pena, vergüenza. ¿Por qué? Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos. Y cuando hablo del lugar donde estamos, me estoy refiriendo a esta colonia donde vivimos, a esta ciudad donde estamos, al pueblo donde tú vives, a la urbe, al trabajo donde estás, a la familia a la que perteneces. Dios te ha puesto ahí para impedir que estos procesos siniestros se vivan en tu entorno. Como padre de familia, tú no debes permitir que en tu casa reine el pecado. Tienes que poner el dedo en la llaga, tienes que ser sal. ¿Sabes lo que pasa con la sal cuando se pone en una herida? Duele, ¿verdad? Duele, arde terriblemente. Pues eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros aquí en el hogar vemos a nuestros hijos que, oye, hay algo que no está funcionando bien. Oye, esas palabras que se estoy oyendo no son correctas. Eso que estás viendo en la televisión no es agradable. Eso que tienes en el celular no honra a Dios. Y estamos poniendo el dedo y aunque el joven, aunque el niño diga, ay, ¿qué tiene esto de malo? Y ese juego no es de Dios. Estamos siendo sal. Y eso no nos hace falta en la iglesia hoy en día. Por eso la iglesia se está corrompiendo día a día más. Por eso los niños ya no quieren buscar a Dios. Ya quieren que se les entretenga nada más en la iglesia. Y no es así. Los niños acudían con mucha alegría. Ahorita tenemos que buscar medios, técnicas, cómo llamar la atención, porque tenemos que llevar regalitos para que los niños dominical. Pero nosotros como padres hemos dejado de ser sal. Hemos dejado de ser sal. ¿Cuántas veces no hemos cedido que nos vamos a una reunión, una copita y los compañeros nos ven, oye, ¿no que eres cristiano? Ah, sí, daño. Y nos envolvemos en el mismo ambiente. ¿Dónde está esa sal que la tierra necesita y esa luz que el mundo espera? ¿Dónde está? ¿Está escondida? ¿Está guardada ahí en algún rincón? ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Qué estamos haciendo para impedir que el mundo se siga corrompiendo?
No es que le vamos a gritar a la gente, no cometas pecado, no hagas eso, no. Pero tu estilo de vida pueda marcar una diferencia. Puedan verte a ti y decir, como la familia de esa casa, yo veo cómo se llevan bien todos. ¿Con qué estás dando un mensaje poderoso? Partes también a los demás. ¿Qué tipo de sal eres tú y soy yo? ¿Eres de la sal que sala o eres de la sal insípida? Que ya no ni sirve. ¿A dónde está alumbrando tu luz y la mía, hermano? ¿A quién? Hacia realmente ejercer la salinidad se necesita valor, porque es ponerle el dedo en la llaga a la gente, es estorbar a los demás que están a nuestro alrededor y están pecando. Eso es sal de la tierra. Impedir que se corrompan. Y la responsabilidad que tenemos de alumbrar el mundo por donde vamos. No es suficiente hacer las cosas en la iglesia. Muchos piensan que por tener alguna actividad dentro de la iglesia, ya con eso está cumpliendo toda su función. Es cierto, ejerces un ministerio dentro de la iglesia, servidor, de una escuela dominical, eres ministro de alabanza. Pero te pregunto, ¿eres sal y eres luz? Porque si tú estás haciendo ese servicio, gloria a Dios. Pero si no estás haciendo sal y luz, no estamos cumpliendo totalmente nuestra función. Reflexiona, hermano. Este mundo cada vez se corrompe más. Y cada vez el pecado gana más terreno. Y profetizado que la maldad se multiplica. Pero, hermano, que en el lugar donde tú estás no sea así. Si tú tomas esta palabra hoy, que en el entorno donde tú te mueves no sea así. Establece cambios. Establece, es que brille tu luz. Sí se puede, hermano, hacer. Podemos influenciar y mucho en donde estamos. Tú tienes mucha influencia que ejercer en tu trabajo. Tú tienes mucha influencia que ejercer con tus amigos. Tú tienes mucha influencia que ejercer con tus hermanos carnales. Tú tienes mucha influencia que ejercer con tus hijos en tu casa. Y si no lo habías hecho, hazlo a partir de ahora. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. ¿Y cómo? Y tú dirás, hermano, ¿y cómo lo voy a hacer? Sencillamente determínate. Yo te decía 3 cosas que es nuestra responsabilidad cristiana. Y te lo voy a decir. Ser diferentes al mundo. La responsabilidad que esta distinción nos coloca. Y tercero, nuestra doble responsabilidad de ser sal y luz. Lleva a cabo esta función y honrarás el nombre del Señor. Padre, yo oro por esas personas, Señor, que están ahí, que hoy están reconociendo su falta de salinidad, que hoy están reconociendo que han sido insípidas, que hemos sido insípidos, Señor, que hemos escondido la luz que somos debajo de la cama, debajo de la mesa, y que no hemos alumbrado, Dios mío, a los que están a nuestro alrededor. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos por no cumplir con nuestra doble función. Perdónanos por escondernos. Perdónanos, Señor, por habernos nosotros, en vez de evitar la corrupción, nosotros también nos hemos corrompido. Perdónanos, Señor. Vuélvenos a darnos ese poder que la sal tiene, que la sal lleva. Señor, yo salgo de donde estaba escondido para empezar a iluminar. Pero
Yo sé que con mi luz y cumpliendo la función de sal, voy a traer cambios en mi familia. Voy a traer cambios con mis hijos. Voy a traer cambios, Dios mío, con mis padres, con mis hermanos, en mi trabajo. Algo va a pasar. Algo tiene que pasar si yo me paro firme a cumplir esta doble función. Y me comprometo a hacerlo. En el nombre de Jesús me comprometo a hacerlo. Te doy gloria y honra, Padre, por hablarme una vez más a través de esta palabra. Muchas gracias, Señor. Amén.